Entonces, este es un breve recorrido de cómo crear tu proyecto personal conmigo. Bueno, yo soy Javier Pérez, alias Scotch. Desde niño me gustaba mucho crear. Hacía producciones, hacía personajes con Legos, hacía esculturas con tizas, hacía un montón de cosas. Y así más o menos yo me veía, ¿no? Esto aquí yo lo hice de niño, en donde me veía como científico, como creador, como lector y un montón de cosas. Entonces, como yo me veía de esa manera, dije, voy a ver qué carrera se relaciona más con lo que yo hacía. Y me di cuenta y lo que había en ese momento era el diseño gráfico. Y dije, bueno, me metí, empecé a trabajar y todo. Me gradué primero de diseñador, luego licenciado en producción. Y actualmente tengo más de 21 años de experiencia en diseño y publicidad. Y actualmente mi proyecto de ilustración y animación ya cumple 11 años. ¿Cómo empecé? Bueno, con una crisis existencial. No sabía bien qué hacer con lo que yo hacía. Y me dije, bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Entonces, más o menos así empezó mi proyecto personal. Primero me pregunté, ¿qué tengo a la mano? Y me dije, bueno, en ese momento yo tenía juguetes, tenía un montón de juguetes, sabía garabatear, sabía conceptualizar, pero no sabía bien cómo unir todo eso en una sola cosa. Entonces así empecé mi proyecto de juguetes, en donde usaba estos juguetes en situaciones, digamos, humorísticas. Y bueno, así empecé, con unos 300 seguidores. Y lo primero que yo hice, me inventé uh, hice que las tortugas ninjas se relacionaran con los pecados capitales. Entonces, durante una semana comencé a publicar estas fotos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía la envidia, ¿no? La envidia, tenía la vanidad y, bueno, tenía la lujuria. Entonces, esto lo mezclaba las tortugas ninjas con los pecados capitales. Hasta que luego hice ya mi proyecto de ilustración con objetos. Y luego de eso, este proyecto en 2013 se vuelve viral y sale por todas partes, pues, ¿no? Esto me dio chance a tener muchos proyectos en otros países. Aparecí en Instagram y bueno, y actualmente mi cuenta luce así. Y uno de mis primeros proyectos eran estas portadas esto es para una editorial de Suecia. Ya he trabajado 48 portadas con Santillana, que hay algunas de esas. Esta es la última colección. Este es un afiche que hice en 2018, que la gente lo podía descargar de la página para que ellos lo utilizaran en esta marcha en contra de la violencia, de, en contra de la violencia, el uso de las armas en Estados Unidos. O sea, que hay unas fotos de mi afiche ya impresos por las personas. Y este mismo estilo es utilizado para talleres de creatividad de escuelas, colegios. Este es uno de los últimos en Brasil. Y también tengo otro proyecto que es de uso de cartón. Este también apareció en Colossal, uno de los blogs de diseño más reconocidos y visitados del mundo. También hice como unas 20 ilustraciones para el periódico D-Site. Este es un poco de mis animaciones. Bueno, entonces todo lo que hago es mezclar la ilustración con objetos y trato de mezclar muchas eh, técnicas de animación. También me gusta hacer muchos talleres de creatividad, de redacción creativa, de animación. Y he tenido el chance de dar 2 charlas TED. Esta de aquí la hice en Grecia. Entonces la primera pregunta es si se consideran creativos. Y
algo que ahorita podemos eh, responder, ¿no? ¿Qué es la creatividad para ustedes? Si quieren, pueden escribirlo en el chat. Solamente deben escribir qué es para ustedes la creatividad. Cuanto lo que se les ocurra. Pueden escribir en el chat para ustedes qué es la creatividad. ¿Ok? Formar ideas fantásticas. ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro concepto? ¿No? Entonces, bueno, para, esto es un poco para empezar acerca de la creatividad. También hay un concepto, ¿no? Que uno dice, bueno, no soy tan creativo y la creatividad es fundamental en la creación de un proyecto personal. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos para crear tu proyecto personal? Para mí ha sido primero el autoconocimiento, es decir, conocerse a uno mismo. Entonces, lo primero que ahorita lo que vamos a hacer es reconocer tus talentos. ¿Cuáles van a ser mis valores? Y todo esto de aquí es muy importante que uno lo comprenda y es la base para un proyecto personal. Porque en base a lo que uno es o lo que uno haga o lo que uno sepa, en base a eso uno va a crear este proyecto. Entonces, por ejemplo, primero vamos a reconocer nuestros valores. Por ejemplo, a ver qué recuerdo te ha marcado. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo vi Jurassic Park, me, me marcó mucho y dije, bueno, yo quisiera ser director de cine. O cuando veía dibujos animados, son recuerdos que me han marcado y de alguna forma han formado mis valores. También cómo este tipo de cosas han cambiado, cosa, cómo te cambió y qué has conseguido que se te haga, qué has conseguido que te haga sentir realizado, ¿no? De todas estas experiencias que uno ha tenido, por ejemplo, a un libro que haya leído, algún cuadro, entonces nos marca y nos dice, yo no sé, cuando vi esta película dije, quisiera ser director, o cuando vi este cuadro me dieron ganas de ser, hice esto de acá. Entonces son todas estas experiencias que hace que uno quiera hacer ciertas cosas. Otra cosa clave es reconocer en qué uno es bueno y en qué es uno malo. Entonces cuando yo empecé mi proyecto personal ya hace más de 11 años, lo primero que hice fue ver en qué realmente era bueno, porque muchas veces cuando uno hace un proyecto, uno comienza a pensar, si yo supiera o si yo, no sé, conociera este software o si yo supiera hacer, tendría esta habilidad, podría hacer este proyecto, pero a la final uno va a perder tiempo aprendiendo y luego teniendo experiencia y uno no se concentra en lo que uno es bueno. Muchas veces uno tiene un talento que muchas veces uno hasta un poco hasta lo menosprecia, porque uno dice, ah, es que yo soy bueno dibujando, qué sé yo, gatitos o perritos, pero uno lo ve de forma tan natural en uno que uno ni siquiera lo toma en consideración y más bien uno se concentra en cosas que uno no sabe. Entonces, eso es un poco a mí lo que me pasó. Me pregunté, ¿en qué era bueno?
Entonces vi que yo tenía facilidad para generar ideas, era bueno conceptualizando, era bueno escribiendo, dibujaba garabatos fácilmente y en general tengo habilidades artísticas, pero también bien que era malo. No soy bueno dibujando de forma realista, o sea, para nada. O sea, lo podría hacer, pero realmente me cuesta un montón y a la final no queda tan bien. No sé 3D, sé solamente lo básico, tampoco sé edición avanzada de video y no tengo un montón de habilidades que obviamente quisiera tenerlas, pero por ahora no son mi fuerte. Y lo que hice en ese momento, dije, me voy a concentrar en lo que sé y en lo que soy bueno. También hay que preguntarse, ¿cuál es mi pasión? La pasión en hacer una cosa es lo que los científicos lo llaman como estado de flow. Es un estado en el cual uno pierde la noción del tiempo. Es decir, uno podría estar haciendo esa actividad todo el día, pero ni siquiera te das cuenta del paso del tiempo. Entonces, esa actividad que uno haga es muy importante tenerla en consideración para un proyecto, porque es el que vamos a tener siempre en consideración cuando lo hagamos. Entonces, esa es la primera tarea, preguntarse, primero, ¿en qué soy bueno? ¿Cuáles son mis valores? Es decir, qué es para mí estos valores que me mueven? Si, no sé, la familia, aprender más, todo esto es muy importante que uno lo tenga muy claro en su cabeza, porque va a ser, como les dije, la base. ¿Cuáles son mis talentos? Hay cosas que uno hasta ni siquiera les para bola, ni siquiera lo toma en consideración, y que uno tiene estos talentos los tiene muy, son cosas que a uno se le hacen muy fácil. Por ejemplo, no sé, tener alguna habilidad matemática, artística, alguna cosa que uno diga, de verdad, yo soy bueno en esto de aquí, pero realmente no lo he considerado desarrollarlo. Y cuáles van a ser, cuáles son estas pasiones, pues, ¿no? Lo que les decía, el estado de flow. Entonces, para este ejercicio, eh, lo pueden hacer, pues, ¿no? Lo pueden escribir a mano y me lo pueden decir. También pueden decírmelo un poco para ir viendo cómo un poco estructurar esta primera parte del taller. Si tienen alguna duda, me la pueden comentar. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en el chat o me pueden también hablar. Hola, hola, ¿están ahí? Se fueron las dos. Ok. Eh, ¿Tú vas a continuar?
¿Quieres que continúe con el taller, Carolina? Sí, dale. Ya, chévere. Entonces, eso, un poco lo que comentaba. Esto de aquí, ¿en qué soy bueno? Eh, ¿Cuáles serán tus valores? ¿Qué es lo que más aprecias? ¿Tus talentos y cuáles son tus pasiones? Si quieres, puedes decírmelo, ¿no? Si lo sabes. O sea, básicamente como que todo en lo que soy buena y mis talentos y pasiones como que dibujo nomás. Eh, en valores, valores, eh, ¿cómo se podría referir entonces? ¿Para ti qué es importante en la vida? Eh, mi La familia, familia, no mi sé, tu familia, mis familia, ok, ya el trabajo, no sé, o sea, estos ya son, son temas más, mucho más personales, ¿no? Pero acá lo más importante es reconocer tus talentos, tus pasiones y en qué eres buena. Son cosas como que muy específicas, ¿no? O sea, yo entiendo que el dibujo, pero ¿qué clase de dibujo? O sea, ¿cuál es esto que te encanta dibujar, más por ejemplo? como estilo tipo anime, por decir. Em, También más se me da dibujar más chicas que chicos. Ok. Mm, Más o menos se me da dibujar así como niños o también personas mayores. Animales, creo que sí se me da un poco bien, pero ahí. Ya, entonces podría decir, ya, entonces se puede decir que es el dibujo y ciertas categorías. Entonces, Mm, ¿qué cosa se te hace complicado dibujar, por ejemplo? mm, O se te dificulta, o simplemente tú le evitas. Muchas veces uno evita dibujar, qué sé yo, manos. Entonces, uno hace el Bueno, dibujo y uno pone el sí, personaje sin manos, o le esconden las manos. manos y pies se me hace más difícil. No me gusta. Más pies porque casi ni siquiera los dibujo. Claro, entonces, si es como un poco uno solito, uno comienza a tener estas preferencias, ¿no? Dibujar ciertas cosas. Y aparte del dibujo, ¿qué otro talento tienes? Mm, Debes tener de ley alguno. Así sea un talento inútil, como se dice. mm, Tal vez un poco de edición. O sea, Edición, haces buena edición. más o menos. No lo practico mucho, pero sí me gusta. Pero recuerda que el talento tiene que ser algo que tú lo hagas con mucha facilidad. Por ejemplo, qué sé yo, cocinar, eh, qué sé yo, alguna habilidad matemática, lógica, eres buena escuchando. Esto de aquí es algo, tal vez cantar, alguna cosa muy específica que solamente tú, hay gente que te va a decir, oye, tú eres buena haciendo tal cosa. Y tú, sí, sí lo sé hacer. Mm, Debe haber algo, o no te has dado cuenta. Creo que no me he dado cuenta, no sé. Sí, entonces, este ejercicio es un poco de reconocer ciertas cosas que uno da por sentado. Uno también un poco se enfrasca en esta identidad, ¿no? De, digamos, solamente sé dibujar, pero seguramente sepas hacer muchas cosas más, sino que uno está un poco encerrado. Entonces, la idea es esto de reconocer todas estas características propias y en base a eso comenzar a buscar nuevas cosas que hacer, ¿sí? Aparte de en lo que uno es bueno. Entonces, es algo que a mí me pasó, en la que yo estaba diciendo, bueno, soy bueno en esto de aquí, y porque yo empecé como diseñador y ahora hago otras cosas. Entonces, tal vez uno empieza con una cosa y luego termina en otra, pero para hacer eso
es necesario hacer este autoconocimiento, pues, ¿no? Entonces, todo esto está ligado a cuál va a ser el propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida de uno? Entonces, por ejemplo, este es el mío. Inspirar a que cualquier persona pueda crear. O sea, todo lo que yo hago está encerrado en este propósito en la que yo yo decía, todo lo que yo hago, quisiera que las personas lo copien. O sea, o sea, que la gente lo utilice para que haga sus propias cosas, que lo usen de inspiración. Ese siempre ha sido mi propósito y por eso siempre me fui a lo más sencillo, a lo más conceptual, para que las personas lo puedan utilizar. Solamente era eso. Y eso se relaciona con mi lema, ¿no? De crea cada día sin importar tus habilidades. Muchas veces, cuando hago talleres, las personas me dicen, no, no soy tan creativo, no sé dibujar, y una vez que empiezan a hacer el taller, sienten mucha más confianza. Entonces, para mí, ¿no? Para mí no es de que sea creativo o no ser tan creativo, sino es más bien, para mí, mucha falta de confianza en sí mismo. Entonces aquí hay unos ejemplos, pero estos son propósitos de empresas. Por ejemplo, Nike, ¿no? Llevar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Starbucks, inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza y una comunidad a la vez. Google, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Entonces, como podemos ver, aquí ni siquiera se nombra un producto o algo. Son propósitos de estas empresas y son como una guía para que para que cada decisión que tome la empresa, en base a eso, en base al propósito, ellos van a desarrollar nuevos productos o se van a enfocar en otros mercados. Entonces, eso es el propósito. ¿Cuál va a ser mi propósito de vida? Y esa es la segunda tarea. ¿Cuál es mi propósito de vida? Y es también otro, otro asunto de mucho autoconocimiento, de qué va a ser este propósito que va a ser como una brújula, una guía del proyecto personal. ¿Tienes, Carolina, tienes algún propósito o todavía lo estás buscando? Creo que todavía lo estoy buscando. Ok. Pero, ¿y cuáles son tus sueños? O sea, con mi carrera quisiera como más dedicarme a la publicidad o algo así. Ok. Ya, entonces creo que por ahí tienes un punto de partida, ¿no? Ya que aún tú sabes dibujar, pero te gusta la publicidad. Puede ser tal vez algo así como, no sé, alegría en tus dibujos, en la publicidad, alguna cosa o sea, que tú veas que pueda ser este propósito. Porque es importante tener muy en claro una cosa, que es la primera parte, la de los talentos y todo, y la parte del propósito, porque todo esto nos va a servir es como una brújula, como una guía para tomar decisiones y que luego podamos hacer nuestro proyecto personal. Entonces, tenemos, por un lado, que con los valores, las habilidades y el propósito de vida, esto de aquí va a terminar como un proyecto personal. ¿Por qué es importante? Porque es importante tener muy claro esto de aquí. Porque muchas veces, y yo lo he visto, de que las personas inician un proyecto, pero es porque lo ven por un lado o comienzan a copiar. Pero la idea es de que muchas veces uno se desmotiva cuando tiene un proyecto, porque uno no tiene muy claro todas estas características, que es la parte del autoconocimiento. Y pasa de que uno le da pereza, a uno no le da ganas,
y es medio contradictorio de que si es un proyecto personal, ¿por qué no me dan ganas de seguir, de continuarlo? Y por eso es que para mí la parte fundamental del proyecto es la parte de desarrollar, de reconocer y de ver todas estas características. Porque la idea es esa, ¿no? De que uno sienta pasión por su propio proyecto, no sientas pereza o, no, o lo dejas por un lado. Porque pasa, uno comienza un proyecto personal, pero sin ningún tipo de estudio previo de uno mismo, lo empiezas a hacer y luego te aburres, luego no quieres hacerlo o simplemente lo dejas ahí botado, nada más. Entonces aquí hay algunos ejemplos de proyectos personales que en redes sociales que me gustan. Por ejemplo, tenemos el de Pilar Bolosín, ella es una chef que hace, que hace recetas y las publica en su blog y también en su cuenta de Instagram. Y luego lo que hizo ella fue recopilarlos y los puso en un libro. Entonces, como vemos, un proyecto que nace de recetas, de tomar fotos, de ella misma toma las fotos de sus platos, trasciende a un proyecto ya tangible, en este caso un libro. Pero también es el proyecto como tal, digamos, esta cuenta de Instagram, me sirve como una especie como de cuaderno para anotar. Entonces, ella lo que hace luego es recopilar todo esto que tiene aquí. Y es mucho más sencillo, porque uno no dice, quiero crear un libro. Si ya tengo la base, en este caso, mi cuenta de recetas, luego lo que hago es decir, bueno, si ya tengo todo esto de aquí, lo puedo transformar a un libro. Y es mucho más sencillo crear este proyecto personal. O el caso de Pedro Campos, él es un escritor de México. Él habla acerca de conciencia plena, mindfulness, y asimismo, él tenía muchos de estos escritos en sus redes, y luego lo que hizo fue pasarlo a un libro. Él tiene como 3 libros, donde igual tiene esta estética minimalista, y es la misma que la pone en los libros. Y asimismo, usa su cuenta de Instagram para mostrar mensajes y todos estos textos y dibujos se transforman en algo tangible, en este caso, en un libro. Bueno, este es un diseñador de México y también tiene una cuenta son de ilustraciones, frases, y trasciende, ¿no?, a lo que son estos productos ya con sus ilustraciones. Bueno, y 72 kilos, él empezó su blog hace ya un par de años, yo creo que hace como unos 12, 13 años, empezó con un blog, pero era distinto, porque él solamente se enfocaba en hacer estas tiras enfocadas en correr. A él le gusta mucho correr. Y luego lo fue transformando poco a poco a estas viñetas que ya son bastante conocidas mundialmente. Y asimismo, él utilizaba su cuenta de Instagram para publicar sus dibujos, y luego viene la parte de recopilar todo esto. Y asimismo, utiliza su cuenta de Instagram para tener día a día para mí esto de aquí es como un ejercicio creativo de siempre estar creando cosas nuevas y que luego se las va a poder utilizar en otro proyecto. En este caso, un libro, mercadería, etc. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de un proyecto personal? Primero, la constancia. Es muy importante ser disciplinado y definir horarios de producción y publicación. Es importante, cuando uno hace un proyecto personal, definir horarios, y más que todo decir, bueno, estos días yo voy a hacer producción y este día voy a publicar. O uno mismo comenzar a tener esta autodisciplina, de decir,
voy a publicar siempre los lunes, siempre los viernes, pero eso ahí va a... Hola. Esto va a formar parte de una rutina en el seguimiento de nuestro proyecto personal. El proyecto personal tiene que ser creativo, ya ni siquiera es una opción, es algo indispensable en los proyectos, porque hoy en día hay un montón de proyectos y cada uno busca destacarse, a veces como sea, y muchas veces estas personas, cuando buscan destacarse de cierta manera, pueden que inclusive pierda el foco del proyecto personal. Por eso es muy importante siempre ser honesto, muy honesto en el propósito del proyecto, porque si no, uno por generar likes y interacción, uno comienza a perder el foco de por qué uno creó el proyecto personal. Y esto es muy importante, es que el propósito es la guía del proyecto, es lo que va a definir por qué lo estoy haciendo, por qué estoy creando este proyecto. Y todo lo que haga alrededor del proyecto es en base al propósito. Inclusive puede haber ocasiones en que, así como yo empecé mi proyecto, que era solamente juguetes, se fue transformando poco a poco en otra cosa. Y muchas veces pasa eso, es completamente normal que un proyecto empiece como una cosa y luego termine en otra, pero la parte medular es la misma, solamente va transformándose un poco, se va transformando la forma en la que se va mostrando el proyecto. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Yo creo que tengo una pregunta. O sea, en la parte de la creatividad para hacer tu proyecto, eh, es a veces difícil de que ser distinto porque hay demasiadas personas que casi hacen lo mismo y es como que ya no hay mucho espacio para hacer algo nuevo. Pero como, entonces, de eso vendría la parte del autoconocimiento también. Sí, definitivamente, la parte del autoconocimiento, esa parte de conocerse a sí mismo, es parte de encontrar este nuevo componente, este nuevo elemento que vaya a ser el diferenciador de tu proyecto. Por ejemplo, ¿no? Digamos, tengo un proyecto, ¿no? En redes, de gatitos o de perritos. Pero ahora, ¿cómo hago para que este proyecto se destaque? ¿Cuál va a ser el diferenciador? Por ejemplo, no sé, puede ser que si yo tenga un gato, pero este gato, qué sé yo, le gusta mucho dormir. Por ejemplo, ¿no? Entonces se me ocurre hacer un live del gatito, el gatito durmiendo. Entonces, dice, este día voy a hacer un live del gatito durmiendo y luego va a aparecer, luego se va a estrenar la viñeta de mi nuevo, de mi cómic de los gatitos. Entonces, es un poco ver de otra forma lo mismo que uno ve siempre, porque en la humanidad, a lo largo de la historia, las historias que tenemos nosotros son las mismas, que se repiten una y otra vez. Lo que cambia es la forma. Y ahí viene la parte del artista, de la parte de la persona, de cómo muestro
de otra forma la misma historia que me la dicen siempre. Si nos damos cuenta, no sé, si ves las películas, series, cómics, las historias se repiten, historias de amor, historias de odio, enfrentamientos, pero lo que cambia es la forma. Entonces, ahí viene esa parte, ¿no? De cómo puedo mostrar de forma distinta mi proyecto. No sé si por ahí iba, no sé si contesté tu pregunta. No sé, ahora me quedó un poco más clara. Ajá, entonces, esa es la parte compleja de la creatividad, de buscar nuevas formas de mostrar cosas que uno ve siempre. Hay también esta creencia de que ya no hay nada más que se pueda crear, lo cual yo puede que sí, puede que no, pero si nosotros nos metemos en esa creencia, nos quedamos ahí, es posible que no podamos crear más cosas. Es importante dejar a un lado eso de decir, no, es que ya está todo creado y todo. Posiblemente, ¿no? Pero ahí viene la parte de uno, de investigar, de ver de qué otra forma podemos mostrar nuestro proyecto, nuestras cosas, nuestras ilustraciones, animaciones. ¿Cuál es esa parte en la que uno pueda aportar y cambiar un poco eso de ahí? Entonces, si tienen una pregunta, ninguna. Bueno, espero que les haya gustado el curso y si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Si tienen algún proyecto, con gusto les ayudaré. Y la idea es de que luego de este curso haya un seguimiento a un proyecto personal y luego, de alguna forma, yo les voy a ayudar en que este proyecto tenga una mejor forma, que tenga un mejor impacto. ¿Sí? Sí, Listo. Entonces, gracias por asistir. Nos vemos. Chao, chao. gracias. Chao, chao.